mi nombre es el Meme. Bienvenidos a su canal favorito, La Teoría de Meme. El día de hoy voy a hablar de un tema un tanto preocupante, puesto que habla de mucho sobre la conciencia humana y de cómo nos tiene la sociedad atados a un control mental. Hay muchos temas a abordar en esta teoría sobre el control mental de la sociedad, pero vamos a comenzar por los puntos que acabo de anotar aquí. Antes que nada, agradecer a esos amigos de YouTube, a esos suscriptores fieles que me siguen en este canal, al Ventilador, Tortillita, Pato Feliz. Muchas gracias por seguir estos videos, amigos. Por ustedes es que sigo haciendo este tipo de videos y espero que este tema les interese. El tema del control mental de la sociedad es un tema muy complejo. Implican varios factores como la educación, la publicidad, programas de televisión, radio, prensa. Hay infinidad de temas que podemos abordar sobre esta teoría del control mental, y hay que asimilar algo que es cierto. Realmente el ser humano sí está bajo una constante de control mental. Vamos a poner como un ejemplo. Un ejemplo de control mental puede ser ese detalle de que esas personas que fuman o toman no pueden dejar de hacerlo. Y cómo es que hay personas que no pueden dejar de hacerlo y cómo hay personas que simplemente con decidirlo lo dejan de hacer. Esa es una forma de ver cómo afecta a cada individuo este control mental. Porque no es lo mismo el efecto que tiene en ti como el que tiene en otro individuo, como en tu vecino, como en tu hermano, como en tus padres. Para cada individuo hay un método de control mental que sirve para mantenerte con la mente ocupada en cosas que a lo mejor tú ni siquiera quisieras tener en la cabeza. Como lo menciono, nos atacan día a día con tanta y tanta publicidad sobre productos, sobre teorías de cualquier tipo de cosas, sobre objetos, programas, entretenimiento, que nos mantiene con la cabeza llena de ruido, nos mantiene con la cabeza siempre pensando en algo. Inclusive es tan serio esto que hay muy pocas personas en esta sociedad, y principalmente las que viven en las ciudades con vidas muy ajetreadas, que puedan presumir que cuentan con cuando menos una hora de su vida en la que no tengan nada en la cabeza, pero absolutamente nada, en la que tengan su cabeza completamente limpia de ruido, de voces, de pensamientos, de propaganda, de productos, de cosas, de preocupaciones. El ser humano se ha hecho a la tarea de crearse un esquema de vida, una ilusión de vida en la que no puede descansar, no descansa. Piensa constantemente cualquier cosa. Nos la vivimos atrapados en un mundo en donde todo es más importante que descansar la conciencia. Y eso es muy preocupante. Porque desde que nos desarrollamos, desde que vamos creciendo, la educación que nos enseña a recordar, nos enseña... Sí, cuando tenemos nuestro primer acercamiento hacia los primeros seres humanos, que son nuestros padres, lo primero que nos enseñan es a recordar sus caras, a su olor, a sus nombres, a su voz, y así nos va mostrando que ellos son quienes vamos a ver durante mucho tiempo. Y como lo menciono, desde ahí comienza ya la educación del ser humano.
de un ser humano a otro ser humano. ¿Cuánto más la sociedad no hace para que nosotros recordemos que debemos obedecer ese esquema en el que estamos viviendo? Porque, por un ejemplo, vamos a poner como ejemplo, un niño de una edad determinada, 4 o 5 años, todavía conserva cierta libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque aún no es absorbido por la sociedad completamente. Para un individuo de esa edad, no le importa si no hay dinero, no le importa si no hay comida, no le importa si se viste, no le importa si calza, no le importa si va a la escuela. Para él todo es nuevo, para él todo es aprender, para él todo es experimentar. Pero para un individuo que ya tiene esos años encima, cada decisión que tome es una decisión tomada para la forma en la que va a vivir y para la forma en la que se la vive viviendo y experimenta su vida. ¿A qué me refiero con esto? A que en un ejemplo, no es lo mismo una decisión de alguien que vive constantemente bajo mucha presión por pagos, por preocupaciones de familia, por cuentas, no sé, por reuniones que asumir, por una empresa a la que debe llevarse las riendas, como la que esa persona que se la vive viajando por el mundo. No es lo mismo. Como lo menciono, los métodos de control mental en esta sociedad son infinitos. Vivimos bajo un control mental constante. Prueba de ello está como lo menciono, la forma en la que nos educan. Nos educan a aprender, a recordar, a memorizar todo lo que nos rodea. Esa es la forma en la que vamos aprendiendo. Pero no nos enseñan a cómo tener juicio práctico, tener sentido común, tener una forma en la que todos seamos libres de la forma en la que pensemos, tener criterio propio. Yo considero que eso es algo fundamental para el ser humano, aprender a razonar, aprender a divergir sobre lo que queremos y sobre lo que nos imponen hacer. Como lo menciono, desde niños nos educan a que debemos aprender nombres. Está como es un ejemplo, vemos en la radio que anuncian a tal grupo, escuchamos a tantos comerciales de tales marcas, de tales productos, y se nos quedan en la cabeza. Entonces ya cuando llega el momento en el que tienes que compartir tus ideas o tienes que convivir con tu familia o con los que te rodean, lo que sale es: oye, escuché que hay un nuevo producto, oye, escuché que hay una nueva banda, oye, escuché que se me antojó esto, se me antojó aquello. Pero no nace porque tú lo quieras realmente, porque esté en ti, nace porque lo has escuchado, te lo han implantado. Como cuando ves una noticia de una muerte trágica en algún lugar. Antes de eso tú no tenías conocimiento de esa causa. Básicamente, vamos a decirlo así, tu realidad se transforma conforme asumes acontecimientos que te informan otros. Se podría decir de alguna manera que a tu mente llegan esos acontecimientos que aún no existen por medio de otros que te crean esa realidad. Porque vamos a ponerlo de esta manera: tú tienes alguna mascota en algún lugar, no sé, X lugar, y tú tienes la firme creencia, o bueno, tú sabes que esa mascota tuya está bien cuidada por X persona, ¿no? Y vives así durante años y sin preocuparte por esa mascota. Pero llega un día en el que te informan que esa mascota que tú tenías dejó de
dejó de respirar, dejó de latir. La realidad te la han cambiado, porque si esa persona que te llamó no te hubiese informado que esa mascota tuya había dejado de respirar o de existir, tú en tu mente esa mascota seguiría viva, en tu realidad ese ser vivo aún seguiría existiendo, porque así lo tienes tú dentro de tu concepto de vida. Esa es tu realidad. Si ponemos en ese ejemplo que en vez de llamarte a que esa mascota tuya, en vez de morir, trajo más vida al mundo, te cambió también la realidad. O sea, la realidad es que ahora ya tu mascota ya ha traído, tienes ahora más mascotas. ¿Por qué? Porque ya tu perrito, tu gato ya tiene más perros o más gatos. Entonces, esto es una forma de explicar más o menos cómo tu realidad cambia conforme otras entidades, conforme otras mentes expresan su realidad en su entorno. No es la misma realidad la mía que la tuya. No es el mismo presente el que tenemos hoy que el que tuvieron nuestros padres en su época. No es lo mismo. Tampoco son los mismos ataques mentales que tuvieron en ese entonces a los que tenemos hoy. Hay que decir también que los métodos de control mental han cambiado conforme avanza el tiempo. Cada determinado tiempo se van actualizando conforme a las necesidades y a a la forma en la que lo requiere el sistema. Hay infinidad de cosas, películas, programas de televisión, deporte, política, religión, comida, agua, drogas, aire, programas militares, frecuencias electromagnéticas de baja intensidad. El mismo sexo es una forma de control mental. La gente podrá decir, pero es que, pues sí, pues realmente así es, porque un ejemplo, tú puedes vivir tu vida sin escuchar nada de... vamos a ponerlo así, vivir en una isla desierta donde solamente existes tú y has aprendido a vivir de la naturaleza. Tu realidad es eso. Tu realidad es eso. Pero ¿cómo cambiarían las cosas si por casualidad tuvieras tú un radio o un celular en una isla? Que casualmente tienes internet o tienes tienes internet para poder ver el mundo a través de él. Tu forma de ver la vida en ese lugar estaría llena de muchos problemas. ¿Por qué? Porque verías la realidad que no estás viviendo y tendrías que asumir la realidad en la cual te encuentras actualmente. ¿Sí? Cuando una persona está en un medio en el que se tiene que adaptar, tiene que dejar ciertas prácticas o ciertas actitudes que tenía en un determinado lugar. Tiene que adaptarse a cada cosa. Un ejemplo, no tienes agua, tienes que aprender a saber cómo buscar agua. No tienes comida, tienes que buscar y aprender a saber qué cosas se pueden comer en ese lugar donde tú te encuentras. Pero si en un ejemplo tienes a tu alcance un medio de comunicación que te dice que hay cosas que tú tienes que comer, crea en ti ese sentido de que no estás a gusto, de que requieres eso que estás viendo porque no lo tienes. Eso es más o menos como se maneja el sistema del método. El método de control mental, porque en un ejemplo, tú podrás decir, no, pues yo estoy bien aquí con mi libreta, mi lapicero, mis libros. Pero no es hasta que conoces un celular, no es hasta que conoces una computadora, no es hasta que conoces una biblioteca virtual, cuando te das cuenta de que existen otras opciones, que para muchos es más práctica
y para otros aún así deja de ser irrelevante, puesto que están más enfocados hacia los libros. Y eso es bueno a esas personas. Pero hay personas en las que conocen únicamente una forma de vida y al conocer otra nueva, su perspectiva cambia completamente, su realidad cambia. Es como un ejemplo de esa persona, como lo vuelvo a repetir, esa persona que nunca ha tenido sexo, pero tiene teorías de cómo es. Una vez que lo tiene, queda maravillado, o muy pocas veces queda decepcionado. Pero es como nos manejan actualmente. Un ejemplo, hay personas en esta sociedad que pueden coexistir y subsistir sin necesidad de la tecnología, únicamente viviendo de la naturaleza, viviendo de todo lo que los rodea. Pero como vivimos en una sociedad que constantemente te ataca con infinidad de propaganda, infinidad de anuncios, publicidad, marketing, en donde te atacan diciéndote compra esto, compra aquello, compra esto, compra el otro porque lo necesitas, llega un punto en el que la mente se cansa de luchar contra todo eso y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a comprarlo, necesito eso. Y eso es algo que los seres humanos con lo que tenemos que luchar constantemente. La publicidad de las marcas, de empresas que quieren vender un producto, que quieren ser más grandes conforme avanza el tiempo, es inmensa. Hay a día de hoy miles de marcas en todo el mundo que constantemente están en la lucha de la supremacía de quién puede adquirir más clientela, más gente que adquiera sus productos. Y tristemente nosotros somos el conejillo de indias, o sea, nosotros somos los que recibimos todo ese ataque mediático en el cual nos dicen compra esto, habla de aquello, o sea, todo es un método de control. Llega a tal grado en el que muchas personas pueden llegar a sentirse abrumadas con tanta información, y es entendible porque no hay un descanso para la mente humana. La mente humana constantemente es atacada por infinidad de productos, infinidad de temas, infinidad de dogmas, infinidad de palabras, de cosas que el cerebro está como que tratando de asimilar cada uno de los conceptos que le llegan constantemente a su cabeza. Es como un ejemplo, yo tratando de hablar de esto, para mí yo quisiera poder explicar todos estos temas, pero son inmensos, es inmensa la cantidad de información que tengo que resumir en pocas palabras para que llegue a sus oídos. Yo siempre utilizo palabras como que asumirlo por nuestra propia fuente, verlo por nuestros propios ojos. Un ejemplo, yo te invito a ti, amigo, que estás de este lado de este video, piensa por un momento cuántas veces has sido manipulado por la sociedad, por los medios. Siempre hay algo para cada uno, tanto la música como los deportes, como los videojuegos, como la política, como la ciencia ficción, como la ciencia, como las artes, como las humanidades, como no sé, cualquier cosa, como la naturaleza misma. Todo es un método de control mental. Inclusive este mismo tipo de temas es una forma de control mental. Nos mantienen ocupados con nuestra mente pensando en algo para no tener criterio propio. El mismo hecho de querer tener un criterio propio es una forma de método de control mental, porque nos dice, hasta cierta forma, alguien nos está diciendo, ¿sabes qué? Estás siendo manipulado. O sea, pensemos por un momento esto. A ti que llegas a escuchar hasta este punto del video todas estas palabras, ¿cómo es que llega a tal grado en la manipulación por parte de los gobiernos y las empresas? A tal grado que caemos en la misma dicotomía, en la misma redundancia de que estamos siendo controlados por nuestros mismos prejuicios o pensamientos sobre lo que creemos que es un tipo de control mental. Es un tema muy complicado, demasiado. En esto, y a mí me sorprendió cuando estuve leyendo hace unos momentos las formas de control mental
dos tipos de control mental que no tenía ni idea que fueran tipos de control mental, como la comida y el agua, pero a cierto punto es cierto, es muy cierto. No, nos condicionan actualmente en la sociedad a querer siempre estar sometidos a este tipo de control mental por muchas razones. El alimento es necesario para el ser humano. Sabemos que sin alimento no podemos generar energía para el cuerpo. El agua igual es la que nos mantiene hidratados, la que mantiene a las arterias fluidas, que la sangre no se vuelva tan espesa y que pueda correr a través de las venas. Y entonces el hecho de saber que con el agua, que con la comida te tienen manipulado mentalmente es triste, pero es real, o sea, ¿cuántas sociedades no viven constantemente bajo el yugo de poderes fácticos, de gobiernos que te mantienen sometido a escasez de agua, a escasez de alimentos, a escasez de todo, para que tú los obedezcas, para que entiendas que no eres libre y que la libertad se condiciona por personas que dicen que vas a obedecerlos a ellos? Eso es triste, o sea, vivimos en una manipulación a tal grado de que puedes condicionar, si tienes poder, a otro ser vivo a obedecerte. Si tienes tú el control de las materias primas para la subsistencia de la humanidad. Y eso es preocupante. Es muy preocupante porque la sociedad cada vez está deteriorándose más. Hay infinidad de teorías que vivimos en una ilusión, que todo esto es una matrix, en donde todo es un holograma, en donde nos ideamos una forma de vida en la que todo tiene un porqué y un proceso. No voy a decir que es verdad, pero tampoco puedo asumir que es mentira, porque todo es una ilusión para fin de cuentas. O sea, el hecho de que tú veas un deporte o un partido de fútbol en la televisión, que la televisión es un método de control mental, no implica que tú estés jugando, no implica que tú pertenezcas a ese equipo, no implica que tú tengas algo que ver con ellos. Realmente no importa si un equipo de fútbol pierde o gana para ti, no cambia tu realidad. Aunque tú apuestes dinero, aunque tú entiendas que el concepto de lo que implica la palabra fútbol, no implica tener nada que ver contigo. Tú has creado una realidad a base de lo que tú crees sobre X o Y decisión que tomas en algún aspecto de tu vida. De lo mismo la política. No importa cuánto te esmeres en defender a un partido político, no importa cuánto te esmeres en defender una posición sobre X o Y persona que tenga alguna idea sobre cómo llevar a cabo, llevar las riendas de un país, no importa. ¿Por qué? Porque lo único que importa es lo que tú creas y lo que tú tengas en concepto sobre lo que es la política. Porque para fin de cuentas no puedes manipular la mente de otra persona si esa persona tiene más poder que tú. No puedes llevar las riendas del país si tú no tienes el poder absoluto sobre las decisiones políticas, económicas y sociales de un país. Entonces, hay infinidad. Este tema es extensísimo a tal grado que, como le vuelvo a repetir, podemos caer en la repetición, en la conclusión de que no hay forma de explicar tantos y tantos métodos de control mental que existen en la sociedad. El tema del control mental es tema a día de hoy por una simple y sencilla razón. Yo soy un individuo. A mí me interesa llegar a tu pensamiento. A mí me interesa que tú entiendas lo que yo quiero explicar.
En base a ello yo voy a utilizar herramientas que estén a mi alcance para poder disuadir tu pensamiento, para que tus pensamientos ya no sean tuyos y sean míos, para que tu forma de ver la vida se convierta en la forma en la que yo la veo. Tengo a mi mano infinidad de herramientas que puedo utilizar: propaganda, productos, mercancías, personas, lugares, situaciones, circunstancias, situaciones geopolíticas. Hay infinidad de cosas que un individuo, si tiene la intención de controlar a una sociedad, tiene a su alcance. Eso es lo que debemos entender, que vivimos en una constante en la que nos atacan y atacan con toneladas de información para que nuestra mente no se mantenga tranquila, para que nuestra mente no se mantenga sobria y crítica ante la situación actual de la sociedad. Es muy triste, pero es real. Los métodos de control mental existen y están a la orden del día, donde quiera que los veas. Existen desde que eres un niño, porque desde ahí nacen los métodos de control social, y hasta que mueres. Así vivimos constantemente. Si hay personas que creen tener criterio, viven constantemente peleando contra este tipo de métodos de control social y control mental. Y esas personas que igual no les interesan este tipo de temas, viven hundidos, viven sumidos en lo que llamamos cadena de la sociedad, en este método de control en donde eres un consumista puro y nato. Y hay que tomar en cuenta que detrás de todo esto hay alguien que mueve los hilos de todo lo que vemos alrededor. Sería bueno que la sociedad, que la humanidad en sí, tomara las riendas de su conciencia y entendiera que la colectividad actual de la mente está mal orientada, está llevándola hacia su propia extinción, hacia su propio deterioro. Debemos tomar mucho en cuenta esos detalles, amigos. Educación, publicidad en la televisión, en la radio, deportes, política, religión, comida, agua, drogas, en el aire también nos manipulan. Esas estelas químicas que existen, porque realmente existen. Programas militares, frecuencias, sexo, drogas. Toma el tema que tú quieras, pero todo es un método de manipulación mental. Te mantiene atado a algo para que no tengas una libertad real. Debemos asumir como seres humanos qué es lo que queremos de nuestra vida, para poder trascender más allá de lo que es la humanidad. Hay infinidad de información allá afuera que podemos tomar. Debemos aprender a asimilar cada cosa que nos llega de mano de otros y aprender a definir si esto que estoy oyendo es algo que me identifica, si esto que estoy recibiendo es algo que yo quiero para mí. Entonces, la manera más obvia y correcta para que podamos salir de todo tipo de control mental es aprender a mirarnos internamente, aprender a mirar nuestra vida y las decisiones que hemos tomado, y si han sido por decisión propia o si han sido producto de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Se los dejo de tarea, amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Como los menciono, podría pasarme horas tratando de explicar este tema tan complicado que es el control mental, pero es extensísimo. Mis videos casi siempre son largos, pero podría llevarse horas y horas, y tendría que informarme mejor para poder explicar con más amplitud de palabras temas tan complicados como este. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Los invito a que compartan, se suscriban, comenten, dejen sus comentarios, amigos. Digan de qué tema les gustaría que hable para que pueda hacer más
didáctico, más informativo este canal y pues sea más interesante para ustedes, para que este canal sea de ustedes y para ustedes, amigos. Muchas gracias por haberme seguido. Nos vemos en el próximo video de la teoría de Bene y chao.